Dios le bendiga en esta hora. Estamos compartiendo una vez más de la palabra de Dios, ¿verdad? Voy a leer el Salmo 9, versículo 10. Dice: en el nombre del Padre, y con el Espíritu Santo, dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Con este salmo yo le doy gracias a Dios por la vida que nos presta en estos momentos, y aún en esta circunstancia que estamos viviendo todo el mundo entero, que sigamos buscando, ¿verdad?, de Dios, porque Dios está en todo tiempo con nosotros y Él no se apartará de nosotros. Dios les bendiga. Dejo lugar a mi hermana Ceci. Amén. Dios les bendiga en esta mañana a cada uno de los que siguen esta página. Vamos a dar lectura ahí en San Lucas capítulo 17 acerca de los 10 leprosos. Amén. Desde el versículo 11 hasta el 19. Y dice así: en el nombre de Jesús. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí nos habla acerca de 10 leprosos que fueron limpiados, ¿verdad? Dice que cuando ellos conforme iban, ellos iban siendo limpiados. Aquí nos dice en el versículo, dice entonces uno de ellos, aquí nos habla acerca de que solamente uno fue el que regresó a dar gracias a Dios. Pero dice aquí que alzaron la voz diciendo: Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, muéstrense al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí primeramente Dios les da esa palabra donde dice que se fueran a mostrar al sacerdote, pero en realidad quien había hecho el milagro en ellos había sido Jesús. Y dice aquí que conforme ellos iban, fueron limpiados. Conforme ellos iban avanzando, ellos fueron limpiados a través de la fe que había en ellos. Dice: pero entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Solamente uno de ellos fue el que regresó a darle gracias a Jesús. Dice que se postró en tierra a sus pies, glorificándolo, porque él había sido quien había hecho la obra, ¿verdad? Solamente él dice que él les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes para que ellos vean la gloria de Dios. Pero conforme ellos iban avanzando, dice que uno fue el que recordó. Y yo creo que en su corazón haber dicho: porque voy a ir primeramente allá, ¿verdad? Si el que me limpió y el que hizo la obra, el que me sanó, acá está. Entonces dice que él fue el que se regresó, y dice que postrado en tierra le adoró y le glorificó por la obra que Jesús había hecho en él, ¿verdad? Por ese milagro que él había hecho. ¿Cuántas veces así pasa en nuestra vida? De que cuando tenemos la necesidad nos acercamos a Dios y clamamos a Él, tal vez en nuestra desesperación, ¿verdad? Y cuando Dios en su misericordia se acuerda de nosotros y obra en nuestra necesidad, nos da ese milagro. Y a veces al pasar del tiempo, ¿verdad?, de los días, tal vez de los meses o de los años, tal vez se nos puede olvidar. Pero en esta mañana yo te invito, ¿verdad?, que tú no olvides de dónde Dios te ha sacado, lo que Dios ha hecho por ti en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu necesidad. Que te acuerdes siempre en el momento que tú sientas que tal vez ya no hay ese agradecimiento grande como al principio. Yo te invito a que tú recuerdes de dónde Dios te ha sacado.
recuerdes lo que Dios ha hecho por ti, la necesidad que Dios se ha glorificado en ella y te ha contestado. Voy a leer otro versículo ahí en Tito, capítulo 3. Del versículo 3 le voy a dar lectura hasta el 7 y dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice aquí: porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. En otro tiempo nosotros vivíamos tal vez descarriados, ¿verdad? Pero cuando se manifestó a nosotros la gloria de Dios, Él nos dio la salvación y nos limpió de todas esas cosas que vivíamos en otro tiempo. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice la palabra de Dios que no es por obra, ¿verdad?, para que el hombre se gloríe, sino por su misericordia, por su gracia, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza. Ahora nosotros, los que vivimos en Cristo y los que lo hemos recibido, somos herederos, ¿verdad?, del reino de Dios, para que justificados viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque en su misericordia Él nos ha alcanzado y solamente hay que seguir agradecidos con Dios, ¿verdad?, por cada una de esas maravillas que Él ha hecho, porque Él se ha manifestado en gran manera, ¿verdad? En los momentos que a veces nosotros nos sentimos, tal vez como cristianos, llega el momento de la debilidad, de que decaemos, pero en ese momento es cuando debemos de acordarnos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Él nos ha salvado y los milagros grandes que Dios ha hecho, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque puedo recordar, ¿verdad?, el momento de cuando tuve a mis hijos, los tres estuvieron en riesgo, y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque tuve la bendición de poder allegarme a Él. Como su palabra lo dice, ¿verdad?, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Yo invoqué a Jehová en el momento de la angustia, de la necesidad, y gracias a Dios porque ahora puedo ver el milagro manifestado en la vida de mis hijos. Mi hijo, el menor, estuvo en riesgo su vida, también de mis niñas desde los 6 meses tuve que estar en reposo, ¿verdad?, porque corríamos el riesgo las tres. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que Él obró en su misericordia. Y yo en esta mañana te invito, ¿verdad?, que si tú en algún momento te has sentido débil, tu fe ha menguado, ¿verdad?, que recuerdes aquel momento en el cual Dios se ha manifestado a tu vida, te ha levantado, el momento que Dios te salvó, de donde Dios te sacó. Porque Dios en su misericordia extiende su mano, ¿verdad?, y nos sacó del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación. Decía mi hermana ahí en el Salmos capítulo 9 versículo 10, dice, gloria a Dios: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Jehová siempre está presto, ¿verdad?, al clamor de sus hijos, al clamor de su pueblo en el momento de la necesidad. Dice aquí: por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Él nunca nos desampara, Él está siempre en el momento de la necesidad con nosotros. Su palabra dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Yo en esta mañana te invito a que no olvides de dónde Dios te ha sacado, cuáles son las
obras que Dios ha hecho en tu vida. Y que si tú tienes alguna necesidad o estás pasando por un momento difícil, que corras a Dios, porque aquí en el Salmo 9:10 dice que Jehová no desampara a los que le buscan. Jehová está presto a tu necesidad, a tu clamor. Tal vez en este momento no lo estás viendo, ¿verdad? Pero allí en Hebreos nos habla acerca de la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Cuando tú conoces, cuando tú estás creyendo en Dios, aunque no veas tu milagro. Dice ahí en Hebreos 11:1, escuela fue la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe en Dios, que aunque tú no puedas ver tu milagro, pero tú puedas creer que Dios está trabajando. Dice un canto, cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando. Ahí cuando tal vez tú sientes de que Dios no te responde, pero Él está obrando en tu necesidad. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Nosotros tal vez estamos pensando que Él nos escucha, que Él no está obrando, pero déjame decirte que Dios es fiel y Él obra. Si hay fe en tu corazón, Dios hace la obra. Amén. Dios te bendiga en esta mañana y les invito a que expongan sus necesidades para nosotros estar orando por cada una de ellas. Amén. En esta mañana nos despedimos y les invitamos para que el día de mañana nos puedan seguir esta página igual a la misma hora. Dios les bendiga.